La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el doctor Roberto Rosario Márquez, expresidente de la Junta Central Electoral, vocero y alto dirigente del partido La Fuerza del Pueblo. Todavía ahí no hay posiciones definidas, ahora tenemos que decir alto dirigente, pero Buenos usted días, será doctor. por lo menos del comité político. Bueno, quién sabe. Si se va a llamar así. Buenos días, doctor. No se llamará así. Gracias a ustedes, ¿verdad? Buenos días, doctor. Bienvenido al programa. Muy buenos días. Doctor, hay dos temas interesantes que podemos comenzar a desarrollar con usted. Que primero, la sentencia del Tribunal Superior Electoral y su alcance. Pero entonces la decisión de la Junta Central Electoral de posponer a la aceptación o no de la candidatura de Leonel Fernández a lo que establezca o a lo que sentencia el Tribunal Constitucional. Con eso hay opiniones a favor y en contra, por supuesto también con lo del Tribunal Superior Electoral hay opiniones a favor y en contra. Mira, antes de yo entrar en esos temas que creo que van a requerir un poco de tiempo, déjame, a propósito de las informaciones que diste, hacer un comentario. Fíjate qué coincidencia. En este proceso, precisamente unos 5 meses antes, Alicia Ortega denuncia que previo a las primarias, el ministro de Obras Públicas, que era el precandidato del gobierno, ejecutó contratos por unos 11.000 millones de pesos, que coincide con un gasto excesivo, según el ministro de Hacienda, de 10.000 millones y una caída de los en materia de impuestos, de ingresos, de unos 15.000 millones. Todas son cifras como que están muy cercanas una de otra. Y pienso que ahora, al momento de examinar la pieza que ha sido remitida al Congreso para fines de aprobación presupuestaria, los legisladores debieran detenerse a investigar esa relación que existe entre esos gastos, esa falta de ingresos y esas ejecuciones en violación a la ley 340, a la ley de compra que se dio casi o prácticamente en medio de un proceso preelectoral que produjo situaciones evidentemente anormales. Yo creo que es una labor que tienen los legisladores en su papel de fiscalizador. ¿Cómo es posible que esos aspectos coincidan tanto o estén tan cercanos uno de otro en lo que parece ser un festín de gasto para impedir la candidatura de Leonel Fernández? Es un tema interesante. Pero yendo a tu pregunta, mira, el Tribunal Superior Electoral, según el artículo 214 de la Constitución de la República, es el órgano de cierre en materia electoral. Órgano de cierre. En materia electoral. ¿Cuál es el artículo? El artículo 214 de la Constitución. ¿Qué quiere decir eso, doctor? En materia electoral, en materia contenciosa, es quien tiene la última palabra. Había una litis entre un miembro del Partido de los Trabajadores Dominicanos y que impugnó por interés propio la candidatura de Leonel Fernández, porque él alegaba que violaba los artículos 49 en su numeral 4 y el artículo 134 de la ley de partido y el 134 de la ley electoral. Y decía él que le interesaba porque el presidente Fernández u otra persona que estuviesen en su misma condición pudieran ser habilitados como candidatos y gente como él podrían ser afectados. Porque no hay duda de que esta decisión que se ha dado no solo beneficia a Leonel Fernández, esa candidatura beneficia, esa sentencia beneficia a Leonel Fernández y a todo lo que estaba. Yo pensaba que no. Pero sí, que le voy a explicar. sea difuso, ¿no? No, le voy a explicar por qué. Okay. Lo beneficia porque lo que hace es que anula los artículos por ser inconstitucional. Declara que son inconstitucionales e inaplicables a Leonel Fernández. Cualquier otro ciudadano que esté en esa misma condición puede apoderar al Tribunal Superior Electoral y va a tener el mismo resultado. Por tanto, no solo beneficia a Leonel Fernández, sino que beneficia a todos los que están. No lo beneficia de inmediato porque es una sentencia interparte, pero tiene efectos expansivos, porque ya el único lugar donde tiene que ir es al Tribunal Constitucional, y en el Tribunal Constitucional de 13 miembros se requiere que esa opinión
pueda ser variada por 9 miembros de 13, que es la mayoría calificada que se estableció para poder dictar una sentencia válida. Es la mayoría válida exigida para una sentencia en el Tribunal Constitucional. Ahora, ¿qué efecto inmediato tiene? Como dije, el artículo 214 de la Constitución dice que esa es una atribución exclusiva del Tribunal Superior Electoral. Fue una litis en un mismo partido y además fue una decisión en la que la Junta fue puesta en causa. La Junta pidió su exclusión alegando de que era una litis entre miembros de un partido y que ella no tenía un interés y que por tanto prefería que se le excluyera. El tribunal tiene un reglamento que establece en su artículo 22, El superior electoral. sí, que todas las decisiones que ellos adopten son vinculantes y a todos los órganos electorales de la República Dominicana y que por tanto son de ejecución obligatoria. Si mañana los abogados del doctor Leonel Fernández notifican a la Junta Central Electoral esa sentencia, la Junta Central Electoral está obligada, en el plazo de los 5 días que establece la ley, a emitir un fallo admitiendo o rechazando la candidatura del doctor Leonel Fernández. La decisión que adoptó la Junta fue anterior a la sentencia del Tribunal Superior Electoral y fue más bien en atención a un expediente que se está cursando en el Tribunal Constitucional puesto por otros ciudadanos con relación a ese tema. Sin embargo, según la ley orgánica del régimen electoral, la Junta cuando recibe una candidatura está en la obligación de examinar los méritos de esa candidatura, si es conforme a la Constitución y las leyes. Y para eso tiene un plazo de 5 días para decidir si la acepta, si la admite o no la admite. Es decir, no puede pasarse de ese plazo. No debe, la ley lo establece. No debe, aunque ya el presidente dice que esperará la decisión del Tribunal Constitucional. Esa decisión a la que se refirió el presidente de la Junta estuvo condicionada al recurso del Tribunal Constitucional y en ese momento desconocía la existencia de la sentencia del Tribunal Superior Electoral. Estas declaraciones del doctor Julio César Castaño se produjeron en el día de ayer, en dos oportunidades. En la mañana. Okay. Entonces, al día de hoy, la sentencia fue leída en la tarde. Es decir, al día de hoy el panorama es distinto. Totalmente. Y tengo entendido que los abogados del presidente Fernández, estoy informado que los abogados del presidente Fernández van a notificar la sentencia a la Junta Central Electoral para que se pronuncie sobre eso. Entonces, una vez conocido por la Junta, tiene 5 días. No, una vez o ya no tiene el plazo. Una vez notificado. A la Junta tiene que referirse Tiene que referirse al expediente que tiene en las manos, porque ya no hay un impedimento. Pero como quiera es necesaria la sentencia del Tribunal Constitucional. Depende. ¿De qué depende? De que una de las partes apodere el Tribunal Constitucional. Si no la apoderan, se convierte en definitiva la sentencia. Una de las partes Pero interesadas. si lo apoderen y en el Tribunal Constitucional no se logran los 9 de los 13 votos, ¿qué pasa? Prevalece la sentencia. Del Tribunal Superior, la sentencia de ayer. Claro, porque hay 2 formas de determinar si se ha aplicado bien o mal la Constitución de la República en una ley, en un reglamento o mediante una acción pública X, o si un derecho de un ciudadano debe ser protegido. Hay 2 formas de controlar: mediante la vía directa, que es apoderando directamente al Tribunal Constitucional, o aplicando lo que se conoce como el control difuso de la constitucionalidad, y es que otros órganos, por ejemplo del Poder Judicial, como es el Tribunal Superior Electoral, puedan conocer de una alegación de violación constitucional, como es el caso, y pronunciarse, y eso ocurrió. Cuando se da ese caso de control difuso, una de las partes puede apoderar al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional entonces emite una sentencia que es vinculante a todo el mundo. Ahora bien, el Tribunal Constitucional, en este caso, puede emitir una sentencia que varíe el criterio del Tribunal Superior Electoral, pero para eso necesita hacerlo a través de un apoderamiento directo o mediante una acción contra la decisión adoptada por el Tribunal Superior Electoral. Doctor, y el hecho de que el Tribunal Superior Electoral llegó a esa conclusión de 4 votos a favor y 1 en contra de habilitar
al doctor Leonel Fernández, pero es por un tema del Partido de los Trabajadores Dominicanos. Claro. Su fundador y otra persona interesada. No. Entonces, como quiera. No es ese caso. Bueno. Fue otro ciudadano del PTD que inició esa acción. Pero eso lo habilita para ser candidato por todos los partidos que lo quieren postular. Pero Claro aquí está una noticia del Listín Diario de hoy que yo imprimí que habla de este caso. Yo le digo. Y dice, declaró también irreconocible la solicitud de los debates presentada por fulano. Observe, declaró irrecibible la solicitud del ciudadano José González Espinosa, que pidió que le permitieran introducirse en ese expediente. Y también el la tribunal, Él no estaba en de Francisco Antonio Ventura Felipe. Ese es el demandante. No, oiga que lo que pasa. Francisco Antonio, creo que es ese, hace una acción. Y en medio de los debates, Sí, Francisco Antonio Ventura Felipe. en medio de los debates, González Espinosa pide que le permitan incluirse en ese expediente para participar. Y el tribunal le rechaza su solicitud porque dice que él no es parte y no puede retardar la discusión del expediente. Vamos a hacer una breve pausa, Roberto Rosario. Volvemos, porque todavía hay otros temas de interés contigo, aparte de este debate jurídico sobre la candidatura del doctor Leonel Fernández. Nos vemos en unos minutos. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el doctor Roberto Rosario Márquez, expresidente de la Junta Central Electoral, y vamos a decir que vocero de la Fuerza del Pueblo. Doctor, ¿cuáles son las expectativas en medio de la campaña electoral, de este escenario, después de muchos años? Casi tres fuerzas políticas, el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRM. ¿Cuáles son las expectativas en medio de un escenario como el que estamos viviendo actualmente? Mira, yo creo que lo que ha ocurrido en el día de ayer, con la decisión emitida por el Tribunal Superior Electoral, cambia el escenario político de manera definitiva. ¿En qué sentido? En el sentido de la correlación de fuerza. Ajá. Porque todavía ayer había muchas personas que tenían la incertidumbre de si Leonel Fernández podía ser candidato o no. Pero después de esta decisión, ya el presidente Fernández no hay duda que tiene los derechos que le da la Constitución para ser candidato presidencial, y eso cambia el panorama. No es lo mismo un panorama electoral, no es lo mismo un escenario sin Leonel presente que con Leonel presente. Y eso crea la posibilidad de que el mercado electoral se divida en tres grandes sectores. Exacto, ¿de qué se va a nutrir? ¿O de quién se va a nutrir? ¿De los votos del PRM, de los votos de los indecisos, que siempre salen muchísimo o ninguno, o de los del PLD? Según la encuesta de todos. Las encuestas que se hizo, la última que hizo la Gallup, por ejemplo, y las posteriores más cercanas, dicen que... ¿Cuál de la Gallup? La última que hizo antes del proceso de primaria, dice que Leonel Fernández, una parte de la población lo percibía, creo que era un 15%, como líder de la oposición, una parte de la población. Ya. E igualmente también en el PLD, tal como quedó demostrado en las primarias, el presidente Fernández obtuvo una cantidad apreciable de voluntad electoral expresada en las urnas. Y eso es así porque, pese a los 11.000 millones de que habla Alicia, ¿verdad?, más todo lo que se empleó en su contra, no hay duda que si no es con el algoritmo, pues el presidente Fernández hubiese sido el candidato electo. La propia Junta incluso admitió que hubieron errores, y esos errores tuvieron su consecuencia, ¿verdad?, porque esos errores dividieron al PLD y permitió que se le quitara la candidatura a Leonel Fernández. Pero ya en este panorama actual, lo que se perfila es que Leonel Fernández está en el carril del medio para ganar, para ser el que quede puntero en el primer resultado electoral del mes de mayo, y que el país pueda tener la oportunidad de tener en el panorama que espera desde el punto de vista económico a la República Dominicana un presidente experimentado. Mira, cuando el presidente Fernández asumió los destinos de la nación en el año 2004, el dólar estaba a 57. Ya estamos casi a 54. Ojalá que cuando él llegue a presidente dentro de 7 u 8 meses, el dólar no esté a 57 de nuevo.
porque entonces va a tener que diseñar un conjunto de medidas y de políticas económicas que permitan recuperar la situación económica de la República Dominicana, que no va tan bien como se dice. Evidentemente, en estos 20 años nosotros hemos logrado estabilidad, pero también es verdad que hemos dejado un lastre de inequidad y de falta de igualdad en la distribución de los beneficios que da el crecimiento y el desarrollo en la República Dominicana, y que parece ser que será Leonel Fernández quien tendrá la oportunidad de garantizar que eso se convierta en una realidad y que beneficie a los más necesitados. Doctor, con relación a lo que me preguntaste del panorama, es bueno que el país sepa que en el día de ayer todavía se terminaron de concretar algunas alianzas electorales con partidos políticos nuevas en el nivel municipal, y que hay varios municipios donde incluso vamos a ir aliados con el Partido Revolucionario Moderno y con otras fuerzas políticas. Ya en las próximas horas ustedes tendrán información. Esa es una primicia, porque se pensó que solamente era a nivel senatorial. No va a ser tan grande como esperábamos por dificultades de los propios partidos, algunos incluso que la Junta dio un plazo hasta hoy. Hasta las 6. Mira lo que pasa, el PRM sobre todo, casi la mayoría de sus candidatos municipales lo eligió en primarias. Y al elegirlo en primaria no es tan fácil tú poder llegar a alianza, porque ya hay gente con derechos adquiridos. Pero en aquellos lugares que no se hizo primaria, o que se hicieron reservas pero no primaria, se está tratando o se trató de llegar a alianza, y en algunos se logró, sobre todo en muchos distritos municipales y en algunos municipios. Pero la voluntad que había era de que esto fuera lo más extensivo posible. En otros partidos, como el Partido Reformista y la fuerza aliada del PLD, sí vamos aliados en todo lo municipal, y vamos a presentar candidatos que van a darle una oportunidad al ciudadano de hacer una renovación en las estructuras del Estado a nivel municipal. Doctor, usted me corrige, pero si mal no recuerdo, la Junta Central Electoral, cuando usted era presidente, hizo un proyecto de ley de partidos, que la opinión pública y muchos legisladores entendían que era lo mejor que se había presentado, y que el Congreso debía acoger ese proyecto. Una vez como que sí que se intentó, luego no, luego sí, y como que hicieron algunas correcciones. Dentro de lo que se presentó a lo que finalmente se aprobó, ¿hubo mucha diferencia? Sí. ¿Se mutiló? Bueno, están siendo corregidas. Doctor. Están siendo corregidas porque la mayoría de decisiones que están declarando inconstitucionales, muchos de los artículos, se advirtió en el proyecto original no estaban esas inconsistencias. Una buena cantidad no estaban. Algunas estaban, pero la mayoría no estaban, o fueron modificadas. Y eso obviamente el Tribunal Constitucional lo ha venido corrigiendo, cumpliendo con su función. Es que cuando, mira, un proyecto de ley obedece a una concepción general. Cuando tú, una ley orgánica que tiene 100, 200 artículos, empiezas a cambiarle uno sin fijarte la relación de ese con otro, tú lo desnaturalizas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que se atentara contra la libertad de asociación con fines políticos que tienen los ciudadanos? Tuvo el Tribunal Constitucional que eliminarlo, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque eso estuvo muy bien hasta que se te ocurrió poner un artículo que diga que eran los comités políticos de los partidos, porque tú tenías una mayoría en ese comité político, los que iban a decidir a qué método de elección interna o externa tú te ibas a aceptar, a adoptar. Para ponerte un ejemplo, cuando tú quieres diseñar una ley para beneficio particular de una persona o un grupo, eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre, lamentablemente. Roberto, finalmente, tu opinión sobre el voto automatizado. Recuerden que yo fui de lo que propicié, si algo hice que creo que se acepta universalmente, fue todo lo que es la modernización de la Junta Central Electoral, en todo el sentido de la palabra, tanto en registro civil como en materia electoral. Pero yo nunca estuve de acuerdo en los últimos tiempos, sobre todo en mi gestión después de presidente de la Cámara Administrativa, con el voto electrónico.
Yo ¿Por estoy de qué? acuerdo con el escrutinio electrónico, que es diferente, ¿Y cuál es la diferencia? enorme. Con el voto electrónico, tú votas y al votar tú punchas una pantalla. Y es esa computadora la que interpreta lo que tú quisiste votar. La que lo procesa. La que lo procesa. Con el escrutinio electrónico, tú sigues votando con lápiz y papel, marcando la boleta. Con la boleta física. Así es. Entonces tú marcas la boleta física, la introduces en una urna y después un escáner lo que hacía era que leía eso y lo enviaba. Le tiraba una especie de fotografía y transmitía eso a la Junta Central Electoral. Es muy diferente eso. Esa transmisión no conllevaba un cómputo de votos. La transmisión Excelente. conllevaba una lectura de la boleta. Pero igual puede pasar. Claro que sí. En todos los sistemas. Pero igual puede, si hay algo, la diferencia es que en ese momento puede distorsionarse. La diferencia, sí, lo que pasa es que es más fácil distorsionar el momento en que tú punchas la computadora para que sea ella la que Y no en diga. la transmisión. No, mi amor, porque la transmisión siempre te da lo físico, comprobable. Mientras que tú al votar, como ocurrió según Participación Ciudadana, que el 4.8% de los ciudadanos, la impresión del papel no se correspondió con la voluntad del elector al momento de ponchar la pantalla y la diferencia fueron 26,000 votos, menos del 4.8%. ¿Se trabajó en la Junta bajo su presidencia el software? Ese que se aplicó, sí, y se utilizó en las elecciones de la ADP y se utilizó en las elecciones de la Universidad Católica, pero nosotros entendíamos que eso no estaba suficientemente maduro para utilizarlo en otros procesos y se dejó ahí. Después de la gestión que llegó, tengo entendido, ese software primero se hizo tomando en cuenta el sistema venezolano. Después, algunos de los técnicos de la Junta fueron a Perú y algunos le hicieron algunas mejoras tomando en cuenta el sistema peruano. Personalmente, como dije, siempre favorecí el escrutinio electrónico porque creo que el único problema que hay aquí no está en la votación, está en el conteo. Y por tanto entendí que lo que había que resolver era el conteo. El conteo y la compra de votos y ese tipo de cosas. Pero ya es una mecánica fuera de la administración electoral desde el punto de vista del voto. Ya eso es parte de la administración electoral en lo que tiene que ver con las condiciones de igualdad. Rápidamente, doctor, si no se acepta el voto automatizado, ¿cómo se va a transmitir? No, siempre se ha transmitido igual. Con voto o sin voto, la Junta tiene un sistema de transmisión Pero con los que escáneres. funciona. No, la Junta tendrá que decidir cómo hacerlo. Antes de los escáneres se transmitía también. Pero duraba mucho. No. Porque hay quien Lo dice, que dura no es hay eso. quien Lo dice- que duraba era el conteo. hay quien dice, doctor, que Es acepta- más, si a eso vamos, el escrutinio electrónico fue más rápido que el voto electrónico. hay quien dice utilizar el En voto en el automatizado. 16 Sí. se cerró a las 7 de la noche. Y eran más cantidad de Y todo. a las 7 de la noche y a las 8 de la noche ya tenía todo. Bueno, porque ahí se mantuvo la tendencia. Doctor, pero hay quien dice, rápidamente, que sí, que acepta el voto automatizado, pero si se capta la huella, como método de prevención. El tema básico no está ahí. El tema básico es en la integridad del software. Y la verdad es, y no, Y el conteo en físico, beneficio de la doctor. Junta quiero decir lo siguiente. Todos los sistemas de voto electrónico son vulnerables. No el dominicano. Todos los sistemas Todos. electrónicos del mundo. Al extremo de que eso solo lo está utilizando 7 países en el mundo entero. Y las grandes naciones, como Corea del Sur, por ejemplo, lo que tienen es escrutinio electrónico. Porque ellos, siendo los grandes productores de tecnología, no dicen que es muy vulnerable los sistemas de voto electrónico. O sea, nosotros estamos entrando a una tecnología de la que están saliendo los más desarrollados. Roberto Rosario, como siempre, muy agradecido por tu participación. Gracias a ustedes. Gracias, doctor.